Hola a todas y todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Educar con Sentido, junto a mi amigo Ezequiel Pacerón de la ONG Faro Digital y mi compañera de universidad, la profesora Raquel Miño Putzarcó, a quien saludo afectuosamente en esta nueva sesión. Hoy tenemos una charla muy interesante que nos hacía mucha ilusión tener. Estamos con dos voces relevantes, sustantivas, en lo que se refiere al estudio de feminismo, de las relaciones de género, de la sociología del género. Estamos en primer lugar con Mariana Subirats, una de las voces más relevantes en la historia de la sociología del género en Cataluña, en España y también en Iberoamérica, ocupando un rol históricamente vinculado también a las instituciones públicas y también a la investigación. Para nosotros es un honor contar contigo, Marina, así que antes que nada quiero saludarte, antes de saludar a Macarena. ¿Cómo estás, Marina? ¿Cómo te digo? Muy bien, estupendamente. Encantada de saludaros y de participar en esta charla. Gracias. Y junto a Marina también nos acompaña la doctora Macarena Trujillo. Ella es una feminista, activista chilena, socióloga también, especialista del ámbito del género, que también nos va a aportar esa visión con perspectiva internacional, local, ¿no? De cómo estos propios movimientos feministas están tomando tanta relevancia este último tiempo en Latinoamérica y han sido, sin ir más lejos, hemos vivido una noche larguísima. Ya nos podrá comentar Ezequiel también lo que pasa en Argentina, con lo que ha pasado con la propia votación sobre la ley del aborto en Argentina. Es decir, llevamos unos años donde el movimiento feminista ha sido un elemento clave para las transformaciones sociales. Pero bueno, no voy a entretener más porque la verdad es que si nos ponemos a hablar de todo lo que importa y lo trascendente que está haciendo el feminismo, deberíamos tener una charla todo el fin de semana. Así que vamos a ir al punto. Lo primero que quiero preguntarles a ambas, voy a comenzar yo antes de mis compañeros, si me lo permiten, dado este año, que es un poco lo que hablábamos antes, Marina y Macarena, tan singular, me gustaría conocer vuestra perspectiva de cómo han vivido personalmente y también, desde luego, en torno a lo que las rodea, este confinamiento, ¿no? Estas consecuencias que ha traído la pandemia. Sobre todo, les digo, cómo han impactado su propio trabajo, vuestro propio trabajo, pero también vuestra propia perspectiva de análisis, ¿no? Cuando parecía que el debate estaba durante décadas en torno a hacer equiparación sustantiva a las relaciones laborales fuera del hogar, de pronto nos tenemos que confinar todos de nuevo en casa, y esto genera un conjunto de retorno de debates que existían hace poco y emergen nuevas temáticas. Así que, sin entrar más en detalle, me gustaría conocer primero Marina, después Macarena, cómo han vivido este año, cómo lo han percibido. Pues mira, yo tengo que decir que en lo personal lo he vivido bien. Lo he vivido bien porque estuve confinada en una casa de campo durante casi 6 meses y entonces tuve mucho tiempo para leer, para escribir y digamos que en mi vida habitual pues doy muchas charlas, estoy viajando y es más fatigoso para mí en esta etapa de la vida. Y digamos que también me impide más trabajar personalmente. Por lo tanto, como he estado acompañada, como he estado en un sitio que me gusta mucho, pues no tuve problemas personalmente. Como siempre, las personas que tenemos una cierta situación más holgada vivimos mejor, y esto lo sabemos que ha ocurrido, estas situaciones complicadas que las personas que pues viven en pisos pequeños, con muchas personas dentro, con muchas obligaciones, teniendo que ir a trabajar. Hay una investigación en curso que muestra que en las zonas más pobres de Barcelona los niveles de contagio han sido mucho más altos que en las zonas más ricas. ¿Por qué? Pues porque efectivamente las personas se pueden proteger menos. Entonces, digo, personalmente bien en este sentido, y que no he tenido a mi alrededor nadie que estuviera afectado, y por suerte no tenía nadie en ninguna residencia de ancianos, que si no me hubiera muerto de angustia, ¿no? Entonces, pero sí con mucha preocupación respecto pues, a la mayoría de la población al saber lo que ocurría en las residencias, especialmente porque pienso que debe haber habido muertes terribles, ¿no? Desde soledad y de desamparo, y esto es inadmisible. Y también pues viendo cómo tanta gente no tiene recursos, no ha podido trabajar, es decir, muy preocupada en lo general, personalmente tranquila.
Gracias, Marina. Macarena, ¿cómo ha sido tu caso? Hola, un gusto saludarles, gracias por la invitación. Yo feliz también de estar compartiendo con Marina. Me encanta poder compartir espacios con ella, así que muchas gracias. Bueno, en mi caso un poco es la línea de lo que señala Marina, ¿no? Dentro de todo, si bien el mundo se volvió un poco loco y la vida también, yo estuve bien y tranquila y en un ambiente familiar y también mi familia muy bien, ¿no? Sin embargo, un poco como esto se había proyectado en nuestras formas de investigar y de trabajar, es importante resaltar, ¿no es cierto?, que yo en mi casa estaba segura, pero vuelve a evidenciar lo que ya sabíamos desde los estudios de género, la magnitud de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuántas mujeres estaban nuevamente inseguras y denunciando que el espacio de lo doméstico no era un espacio donde podían estar con tranquilidad, ¿no? Las denuncias por violencia de género, los números de llamados a los espacios para poder hacer dichas denuncias subieron abruptamente y no solo a nivel estatal o catalán, sino también en todo el mundo. Entonces, en esa línea, esta situación evidencia lo que ya veníamos sabiendo en el caso que yo me implico en el trabajo, que es la situación de las mujeres, y evidencia, ¿no?, esas desigualdades que ya estaban, porque no las ha creado la pandemia, sino las ha puesto de nuevo sobre la mesa, ha sacado ese velo con que estaba cubierto y a veces pensamos que ya habían dejado de existir o se habían hecho más pequeñas, ¿no? Ya sea la situación de violencia en este caso u otro tipo de brechas que es lo que tú comentabas en un inicio. Bueno, ya vosotras mismas habéis empezado a situar el tema, ¿no?, y a entrar ya en materia, así que muchas gracias. Y justamente queríamos preguntaros un poco sobre los conceptos de coeducación y de feminismo en educación, porque, bueno, teniendo en cuenta que estas charlas cada vez las están viendo más nuestras estudiantes, cada vez las están viendo más futuros maestros, incluso profesorado trabajando, ¿no?, en escuelas, en universidades, nos gustaría empezar como de ahí, ¿no?, de qué entendemos por coeducación y por qué es importante en este momento hablar sobre coeducación y hablar sobre feminismo en educación desde vuestras perspectivas. No sé si, Macarena, ahora quieres empezar tú. No, yo en este paso le dejo primero la palabra a Marina, que tiene una trayectoria sólida en este sentido, y ya luego voy integrando algunas ideas. Vale, Marina. Bueno, muchas gracias, Macarena. Mirad, el tema de la coeducación ha tenido muchas fases en la historia. Empezó siendo la idea de que las niñas y niños tenían que ir a las mismas escuelas y tener el mismo currículum, porque había habido una etapa en la cual había escuelas separadas y esto significaba que las niñas pues, ni siquiera tenían que aprender a leer según las leyes, con que aprendieran a rezar y a coser ya bastaba, ¿no? Entonces esto hizo que las mujeres en España, pero en el mundo en general, tuvieran unos niveles muy bajos de educación. Entonces luego llegó un momento en que ya se llegó a la escuela mixta. Hoy en España tenemos casi todas las escuelas mixtas. Yo lamento que no sean todas, pero en fin, no vamos a entrar en ese tema. Y esto pues pareció que ya, digamos, cumplía con la idea de coeducación y que ya no era necesario hacer nada más. Y de hecho las escuelas mixtas permitieron que las mujeres en España dieran un inmenso salto educativo y que llegaran a la universidad y hoy tenemos más mujeres licenciadas y tituladas superiores que hombres en España, de modo que el salto ha sido espectacular. Ahora, en un cierto momento nos empezamos a preguntar si la escuela mixta resolvía todos los problemas y alcanzaba el máximo de coeducación. Y los análisis que se hicieron entonces pues demostraron que no. Demostraron que el sistema educativo es un sistema construido desde lo que llamamos el pensamiento androcéntrico, es decir, creado desde los hombres, por los hombres, para los hombres, con sus ideas, sus preocupaciones, sus intereses. Y entonces que las mujeres llegaban allí y eran un poco como las intrusas, pero digamos que no había cambiado el sistema educativo incorporando toda una serie de saberes que podían venir de las mujeres, porque estos saberes se han negado y son considerados inexistentes o menores, ¿no? Pues bueno, ¿qué importa saber cocinar? ¿O qué importa saber cuidar? ¿O qué importa saber limpiar? Todo esto no importa, ¿no?
Y no solo esto, sino que los saberes de las mujeres que habían estado también en el campo, podríamos decir, considerado masculino, que eran pues las artes, las ciencias, también se habían ignorado. Entonces comenzamos a ver que hay una serie de dimensiones en las escuelas que siguen transmitiendo, incluso sin que el profesorado sea consciente de ello, una mentalidad que hace que los chicos se vayan construyendo como los protagonistas del mundo, como los que tienen derecho a ocupar los puestos públicos, a ocupar la política, a ganar más dinero, etcétera, ¿no? También con una serie de características que son las de competir. Bueno, pues una de las cosas que me ha parecido clara a lo largo de los años es que la raíz de la educación de los niños es todavía la construcción del guerrero. En un momento que ya no tenemos guerras, pero digamos que hay toda una serie de elementos que eran los constitutivos del guerrero que se consolidaron a través de la historia como los propios de la virilidad. Y por lo tanto hacemos esto, ¿no? Y esto tiene unas consecuencias nefastas. Y al mismo tiempo, pues la educación de las niñas se hace de tal modo que, repito, sin ser conscientes de ello, que siempre sean personajes secundarios. Tu cuidado, no te caigas. O sea, en lugar de estimularlas, que es lo que se hace con los niños, lo que se hace es frenarlas. Cuidado, no te vayas a caer, no te hagas daño, esto no, uy, no puedes. Y la niña va interiorizando que ella no puede y en cambio se le va estimulando el que se ocupe de los demás. Hay un niño que tiene un problema, ay, por favor, lleva a este niño al baño, o consuélale, o límpiale los mocos. Y es una niña y nunca al revés, ¿entendéis? Al mismo tiempo, pues cuando vemos lo que ocurre en los patios, cuando vemos lo que ocurre en los libros de texto, nos damos cuenta de que las mujeres están ausentes. Entonces consideramos que esto hay que cambiarlo. Y por esto estamos trabajando en coeducación. Bueno, ya que Marina nos hizo este primer contexto histórico y también nos situó conceptualmente, ¿no? Nos dijo que en definitiva la coeducación en primera instancia, que también pasa en América Latina, tuvo o se pensó como la integración de las mujeres a la educación formal. Posteriormente se ha ido ampliando esa concepción, integrando conceptos, por ejemplo, como androcentrismo, ¿no? Que dijo Marina, que dice relación, ¿no? Como situar al sujeto universal desde la perspectiva masculina. Y además también sumamos el sexismo, ¿no? Es decir, la desvalorización de lo femenino o de lo que históricamente han hecho las mujeres. Y en este sentido, en la misma línea de lo que comentaba, podemos ver que si bien la vida nuestra o mi vida, por ejemplo, no es la misma que la de mi abuela, y pensamos que se han superado muchísimas barreras en torno al género, siguen existiendo muchísimas situaciones que no son azarosas y que si las analizamos individualmente parecen aisladas, pero son el reflejo de una estructura. Marina lo nombró, ¿no? Pero yo estaba revisando algunos documentos el otro día en un trabajo y miraba, por ejemplo, que en Chile también, y no es muy distinto aquí, en los libros de biología sigue conociéndose el cuerpo humano con el cuerpo masculino, pero con lo masculino, y solo se pone el cuerpo de las mujeres cuando se habla de las mujeres en particular, ¿no? El general sigue siendo masculino, que es igual de particular que lo femenino, pero solo se trabaja el cuerpo de las mujeres en particular. Y lo mismo con las mujeres en las ciencias, podemos también nombrarlo, ¿no? Es decir, se sitúa en su mayoría a los varones como generadores de ciencia y las mujeres que por las propias barreras y techos de cristal no han tenido las mismas carreras quizás que sus pares, pero las que existen también son invisibilizadas, ¿no? Esas situaciones no son azarosas, así como que no son azarosas que más o menos en términos porcentuales en Chile, nuevamente en Chile, la matrícula de las pedagogías para cuidar a niños y niñas, ¿no? Lo que nosotros llamamos pedagogía infantil, el 99% son mujeres, 99%. Y en el área de las ciencias y tecnologías prácticamente la matrícula universitaria corresponde al 93% de varones, ¿no? Es una suma de situaciones que, como dijimos anteriormente, no son aisladas, sino que son estructurales, y por eso, entre otras cosas, la coeducación es tan importante. Muchas gracias, Macarena, Marina, súper interesante esta introducción teórica como marco para empezar a pensar estas temáticas. Yo quería preguntarles puntualmente por el tema, o sea, por
por el cruce entre la coeducación con las políticas públicas, ¿no? ¿Cómo llega a los estados, cómo los estados intervienen para tratar de paliar estas desigualdades? Sabemos, Marina, que has estado a cargo del Instituto de la Mujer en los años 90. Yo soy argentino, el año pasado creamos en nuestro país el Ministerio de la Mujer, pero quería preguntarles puntualmente a las dos por cuál es el debe todavía, ¿no?, en materia de políticas públicas para favorecer estos procesos y estas luchas por la igualdad, ¿no? Vamos a ver, en España no ha habido un trabajo sistemático que haya permitido implantar la coeducación más allá de la escuela mixta. La escuela mixta sí, se implantó curiosamente a partir de una ley que era la de 1970, la Ley de Educación, la Ley General de Educación, todavía en tiempos de Franco. Y entonces entre los 70 y los 80 se fueron convirtiendo las escuelas en escuelas mixtas. Pero después pues, no ha habido un esfuerzo por la coeducación, un esfuerzo sistemático desde las políticas públicas. Sí que ha habido trabajo en coeducación, sobre todo a partir de maestras o profesoras que estaban interesadas personalmente y que entonces han hecho un gran esfuerzo para ponerse al día, para realmente pues, cambiar su mentalidad. Para poder ejercer la coeducación, pues nosotros con las compañeras con las que he trabajado muchos años, hemos llegado a la conclusión de que previamente se necesita hacer lo que llamamos la construcción de la mirada violeta. Es decir, donde nos parece que hay normalidad en las relaciones, pues resulta que aprender a ver que no hay normalidad, que son relaciones desiguales. Y son relaciones desiguales, digamos, de género. Por lo tanto, aprender a ver todo eso, porque no lo puedes cambiar si no lo ves, evidentemente, ¿no? Entonces ahí se ha progresado gracias a muchas maestras y a muchas profesoras que han trabajado y a algunos profesores de maestros. Ha habido alguna excepción en el sentido de que, por ejemplo, en el País Vasco, que ha tenido un Instituto a la Mujer en Emakunde, que ha sido muy fecundo y ya lleva muchos años, pues en el País Vasco sí se ha trabajado de modo más sistemático. Y en Andalucía en una época, el mejor programa que yo conozco pues fue el que se hizo en Andalucía hace ya pues, como unos 20 años, porque en ese momento pues, hubo una consejera de educación feminista muy valiosa que lo impulsó, y lo impulsó para toda la comunidad andaluza, con cursos de formación para todo el profesorado, con una persona en cada centro encargada de los temas de coeducación, con la obligación de que cada centro tenía cada año que exponer lo que había hecho en el ámbito de la coeducación y hacer una serie de comprobaciones. Es decir, ahí se avanzó sistemáticamente, pero duró un tiempo, luego ya se paró, porque pues aquella consejera ya no estaba y entonces las que vinieron no pusieron el mismo énfasis. En Cataluña, que es donde estoy yo, pues ha habido algunas cosas, ha habido planes, ha habido algunos apoyos, pero pocos. Y en general el problema más importante desde mi punto de vista para avanzar es que en las escuelas de formación del profesorado no existe una formación sistemática en coeducación. De nuevo, pues allí donde hay una profesora interesada por el tema, feminista, lo que sea, pues ella habla del tema, pero no como un elemento curricular obligatorio. Entonces, claro, salen generaciones y generaciones y siguen saliendo de profesorado, pues sin haber oído nada del tema y por lo tanto sin haberlo descubierto y pensando que eso no pasa, porque ya en las escuelas hay niños y niñas y ya está. Marina, antes de que Macarena responda, ¿se puede revisar un poco tu micrófono? Porque en la última parte se escuchaba como una cierta interferencia. ¿Sí? ¿Vale? Sí. A ver. Sí. A ver si ahí parece. Ahí sí, parece que sí. Ahí sí. Ahí, Macarena, ¿Sí? adelante. ¿Ahora me oyes mejor? Se escucha un poco de ruido como de fondo. Empezó ahora hace un minuto. No sé si es un micrófono externo o es interno al ordenador. Este es el del ordenador. Puedo intentar con Vale, con unos cascos debe funcionar. Intento a ver si va mejor. Vale, mientras tanto responde Macarena. Adelante, Macarena.
Muchas gracias, Pablo. Bueno, yo en la misma línea que nos señala Marina, ¿no? O sea, cómo ha llegado esta idea de coeducación a las políticas públicas o a las diferentes instituciones tiene que ver con el feminismo y las feministas, o sea, no hay más. No ha sido desde las instituciones que en algún momento vieron la luz y decidieron que esto es importante o un tema, ha sido la presión sistemática de los movimientos feministas y por eso también es tan importante reconocer quienes tienen trayectoria en este sentido, ¿no? Y en Chile es igual. Son diferentes mujeres que en distintos espacios presionan y consideran relevante tratar esta temática, ya sea en las escuelas o en las universidades, por lo cual hasta ahora no hay una política, en este caso hablo de Chile también, que institucionalice esta perspectiva coeducativa, y tampoco nosotros ni nosotras contamos en temas de profesorado de las universidades, de una malla que integra obligatoriamente perspectiva de género. Y no solo en pedagogía, que es sin lugar a dudas importante, en ninguna de las otras carreras prácticamente está esta perspectiva integrada, lo que también es importante no solo para el profesorado, ¿no? Sino también para la psicología, para quienes estudian derecho, etcétera, para cuestionar, como dijimos antes, este androcentrismo y este sexismo que está presente y sigue estando presente en nuestras sociedades. Entonces, ¿cuál es el debe y qué nos falta? Pues más feminismo. Que no sea al final una lucha de unas pocas, que es muy cansador también, ¿no? O sea, insisto en reconocer la trayectoria de las personas que han instalado públicamente esta temática en diferentes espacios, porque es muy cansador estar sistemáticamente luchando contra la corriente, y se necesita seguir dando paso en ese sentido, no solo para institucionalizarlo, sino para que sea una necesidad, porque realmente es muy interesante integrar esta perspectiva crítica con respecto a las desigualdades de género. Es doloroso a veces, ¿no? Porque nos devela todas estas desigualdades históricamente establecidas, pero es muy interesante porque también nos abre un mundo y una reflexión crítica que también nos permite trabajarnos en nuestro contexto laboral y también en nuestro contexto personal y social. Y en este sentido es un poco lo que hablaba anteriormente Marina, que nosotros y nosotras también, y el profesorado reproduce lo que llamamos el currículum oculto, ¿no? Es decir, todas estas nociones de lo que debería ser lo masculino y lo femenino instaladas históricamente, y lo reproducimos. Yo a veces he visto los libros, me acuerdo de un libro que le dieron a mi hija en primero básico, y era sobre una puerco espín que se quería casar, y lo más magnífico era la construcción de su vestido de novia, existiendo tantos textos interesantes. Pero luego fuimos a la biblioteca hace unos días atrás y cogí un libro para traerle sobre aventuras. ¡Ah, qué guay!, ¿no? De hecho le gustó muchísimo, pero nos pusimos a revisar los personajes, y digo los personajes porque eran solo varones. Había, creo que una personaje que era la directora de la escuela y otra personaje que era la madre del chico que conoce ahí en el libro. Entonces, si vemos cuántos diálogos tenían las mujeres en ese libro tan entretenido, que le agarró bastante a mi hija le gustó mucho, luego pedimos más de la misma autora, y era una autora, ¿eh? Entonces, claro, son sistemáticamente diversas dimensiones que tenemos que ir enfrentando. Ese tipo de libros afecta la realidad, cómo nos miramos a nosotras mismas, cómo nos miramos a nosotros mismos, y las expectativas de vida que tenemos, tanto a nivel personal como laboral. En el caso que les decía anteriormente de las matrículas académicas universitarias, ¿no? ¿Qué carreras se eligen? No es porque a mí me nace de mi naturaleza propia, ¿no es cierto?, y personal, individual y esencial, elegir ciertas carreras, sino que, como dijimos antes, siguen una senda vinculada a esta socialización, donde establecemos como válido ciertas prácticas para las mujeres y válidas ciertas prácticas para los varones, y cercenamos la realidad, ¿no?, siendo tan amplia. Nos quedamos solo con un espacio en la realidad, no pudiendo utilizarla en su plenitud, en este tipo de características que podríamos tener, ¿no? Maca, me gustaría preguntarte un segundito, Pablo, perdón, por esto que mencionás del currículum oculto, que me parece súper interesante, y cómo desde los primeros años de edad de un chico o de una chica, muchas veces es inconsciente. Creo que también lo decía Marina, ¿no? La construcción de la percepción que terminamos teniendo del mundo, de la vida. ¿Qué es lo que te sucedió en ese caso a vos? No, no te pido la anécdota puntual, ¿no? Pero en algún punto, ¿cómo podés activar vos como mamá para poder ver esos materiales y cómo haces el puente con la escuela? ¿De qué manera se puede llegar a, a De luchar en ese hecho, sentido? es difícil, además como mamá que estás pendiente de eso. De hecho, recuerdo también cuando mi hija entró a primero básico, le dieron el diccionario, esto en Chile, y lo fui a revisar para ver qué
salía por hombre público y mujer pública, que son lo que la feminista, la coeducación, ha dicho, a ver, en el diccionario hoy sigue saliendo hombre público aquel que tiene influjo en la vida social, y mujer pública sigue saliendo hoy como prostituta. Hoy, al libro le saqué foto y lo puse en las diapos que expongo a veces cuando hago talleres en este ámbito, ¿no? Para decir, miren, aquí está el ejemplo, voy tomando fotos de las cosas. Bueno, a nivel, se va juntando, ¿no? A nivel profesional e individual. Es difícil también tener esta injerencia. Yo la injerencia que hago generalmente dice relación con la profe, le pregunto, ¿no es cierto?, si se pueden optar por otro tipo de lecturas, pero en el caso del libro que te contaba, este libro de aventura, con mi hija nos sentamos y nos pusimos, le dije, mira, no sale ninguna mujer, mira, solo salen 2 mujeres, y bueno, nos sentamos, lo reflexionamos. No sé hasta qué punto le llegará o no, pero al menos hicimos el ejercicio, ¿no? Pero está en todo, está en la poesía también. De repente, yo misma, ¿no? Había hay un poeta chileno que me gustaba mucho, y cogí uno de sus poemas 15 años después y dije, esto es una oda al sexismo y la violencia, ¿sabes? Y es impresionante porque a los 20 años lo amaba y andaba leyendo esta poesía, y luego lo tomé después y dije, ¿sabes? Y te empiezas a dar cuenta, y por eso decía que es una perspectiva que tenemos que integrar a nivel estructural y que es políticamente necesaria, pero a nivel personal y colectiva también es súper, no sé si emocionante, pero te hace crecer mucho este proceso crítico, ¿no? No es solo un camino de rosas, porque también da rabia y te enfadas contigo misma y con el entorno, pero también te hace crecer mucho y tener y afinar este ojo crítico que ciertamente nos amplía la mirada, ¿no? Sí, bueno, yo quiero seguir conectado con este ámbito, preguntarle a ambas, inicialmente a Marina, desde su propia experiencia en políticas públicas, y por supuesto las políticas educativas son políticas públicas, son políticas sociales también, ¿no? Más ahora, cuando en realidad todo lo que tiene que ver con educación no solamente está tan situado, la observación se hace solo en lo que es el sistema educativo formal, sino también en los espacios de aprendizaje fuera de la escuela, que es un tema que Raquel trabaja hace mucho tiempo, ¿no? Entonces yo en este sentido os quería preguntar a las dos, conscientes de los problemas que tiene el sistema educativo, ¿no? Y también las problemáticas que hay fuera del sistema educativo, que son transversales y que en algunos casos son causales, como la pobreza, la propia segregación social, etc. Macarena también hablaba reciente el tema del pensamiento crítico, como que al final el feminismo emerge o hay un campo fértil cuando hay pensamiento crítico de base, ¿no? Cuando se favorece el pensamiento crítico puede haber feminismo, no puede haber feminismo sin pensamiento crítico. No sé, bueno, esa es una idea, no sé si ustedes lo ven así, ¿no? O quizá el feminismo ya en sí fomenta el pensamiento crítico. Más allá de esto, desde el Estado, desde las propias políticas gubernamentales, ¿cómo se puede favorecer un sistema educativo inclusivo, sin un currículum oculto subrepticio que reproduzca los roles de género tradicionales, que favorezca la educación, Marina? ¿Cómo lo ves tú? Y lo pregunto a nivel top-down y bottom-up, es decir, cómo en las propias escuelas se puede hacer, qué iniciativa hay, pero también cómo a nivel ministerial esto se puede trabajar cuando, como te decía recién, el propio sistema educativo, hoy en día en España, es capaz de reproducir la segregación escolar. Hay estudios que están mostrando, por ejemplo, que hay escuelas públicas en determinados barrios que eligen al tipo de estudiante que quieren y no, algo que con Macarena estamos acostumbrados a ver en Chile, por ejemplo, pero que claro, el modelo chileno es neoliberal, y lo raro sería que no fuese así. Bueno, a pesar que ahora ha cambiado, está en tensión. Pero acá, por ejemplo, suena bastante fuerte, ¿no? Que un sistema público tan consolidado sí termine generando estratificación social. ¿Cómo podemos favorecer la coeducación en una dimensión transversal si paralelamente el propio sistema está con inercias hacia la estratificación, hacia la segregación social, no genera del todo una cohesión, una equidad social, ¿no? Eso es lo que tiende a pasar. Aquí en Cataluña tú conocerás en profundidad, María, no solamente en Cataluña, en España, que también los barrios también condicionan el tipo de posibilidades que tienen los centros de hacer transformación, ¿no? Hay barrios, por ejemplo, si una escuela pública está en el Eixample, pues bueno, uno puede pensar que se puede hacer transformación porque
lamentablemente se da que, bueno, descriptivamente hay un capital cultural de las familias que lo permite, pero si está en otros barrios como Bon Pastor y tal, igual a lo mejor es más difícil. Entonces, desde tu propia experiencia como productora, generadora, como policy maker incluso en determinado momento, ¿cómo el Estado puede intervenir, cómo el Estado puede favorecer que existan políticas de coeducación y de equidad de género en el sistema educativo? ¿Qué iniciativas puntuales tú mencionarías? Y si luego Maca, por ejemplo, quiere hacer la conexión o responder esta misma idea, o mostrarnos, por ejemplo, cómo desde la escuela se pueden hacer cosas para favorecer este propio criterio, alguna iniciativa que tú también desarrollaste en algún momento, con una gamificación, etcétera, sería genial. Marina. Estás con el micro silenciado de Zoom. Ahí está. A ver, ahora ¿qué tal? ¿Me oís mejor? Que estoy con los auriculares. Bueno, ¿Mejor? Escuchamos un poco, hay un poco de interferencia, pero se te escucha. Sí, adelante. Qué raro, qué raro. Bueno, no, mira, quería daros un ejemplo siguiendo un poco una cosa que ha dicho Macarena, y luego voy a todo lo que tú has dicho, ¿no? De esta idea del currículum oculto. Ella hablaba de la poesía. Pues mira, a mí me gustó mucho Neruda desde siempre, y cuando entendí lo que estaba diciendo con aquello de me gustas cuando callas porque estás como ausente, nos cuesta mucho criticar a Neruda. ¿Cómo vamos a criticar a un gran poeta maravilloso? Y sin embargo, ahí está. Y vamos tragando, y vamos tragando. Y digo, este ejemplo te podría dar miles, ¿verdad? Y esto en un hombre que no es especialmente sospechoso del machismo, o bueno, quizás sí, pero en fin, ahí está. Y esto se va diciendo, y está en el ambiente, y está en la cabeza de todas y todos, también nuestra, también de las mujeres. Entonces, esto no se cambia desde el gobierno, con una política del gobierno. Ahí hay varios problemas que están jugando. Uno es, digamos, el que la emisión de mensajes hacia las niñas y niños se produce en varios ámbitos. El primero, la familia. La familia yo creo que va perdiendo importancia en este momento, pero todavía tiene mucha. Luego, en segundo lugar, tenemos la escuela. La escuela es de lo más avanzado dentro de lo que cabe, pero también pues, con muchas dificultades. Y en tercer lugar, y sobre todo, tenemos los medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación son los principales agentes de socialización de niños y niñas. Y les están dando unos mensajes, desde mi punto de vista, extremadamente negativos. Por lo tanto, tú en la escuela puedes hacer unas cosas, pero a veces hemos dicho, esto es como, ¿no? Como lo de Penélope, ¿no? Que bueno, pues estaba, todo el día tenía que tejer porque luego iba a destejer, ¿no? Pues aquí igual, la escuela intenta tejer todo el día y en 5 minutos de tele o de videojuegos o de WhatsApp pues se deshace todo el trabajo de igualdad que se ha hecho durante todo el día. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer desde las políticas públicas? Y con el tema que tú decías de la escuela, es un tema muy estudiado. Yo me he dedicado mucho a este tema porque fui alumna de Bourdieu, que era un sociólogo muy importante de la educación francesa hacia los años 60, y él pues hizo toda una teoría muy interesante de la reproducción, de cómo el sistema educativo reproduce y al mismo tiempo legitima las posiciones sociales, las desigualdades sociales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El sistema educativo, como todo, es un campo de enfrentamiento y de lucha entre clases sociales. Y hay intereses muy diversos. Y lo vemos en España de una manera tremenda, porque a cada cambio de gobierno, en que hay un gobierno de un color distinto, pues hay que hacer una nueva ley de educación. Cuando entra la derecha, o la tira hacia la derecha a lo bestia, como ocurrió con la LOMCE. Y entonces cuando entra el PSOE, pues intenta cambiar esto un poco, pues, quitar lo peor, pero cada vez menos lejos, porque cada vez los otros lo han puesto más difícil, ¿no? Y porque además, como está ocurriendo ahora con la actual ley de educación que se acaba de aprobar, pues el PP ya ha dicho que van a recoger firmas en contra, etc.
Entonces, un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Mira, uno de los problemas más graves, desde mi punto de vista, de la educación en este campo, ha sido la educación sexual y afectiva. No ha habido educación sexual y afectiva cuando ha ocurrido un fenómeno en España y en general en el mundo, que es, hemos pasado de la absoluta represión sexual sobre las niñas al destape, se llamó en España, cuando la transición, ¿no? A que todo era posible, de la libertad sexual y tal. Pero claro, estos cambios hay que hacerlos, pues no, como cuando te compras un aparato nuevo, necesitas el libro de instrucciones, necesitas saber cómo funciona, porque si no, estás ahí dándole y haces disparates, ¿no? Entonces, no se ha educado para este cambio, para esta libertad sexual y afectiva. Esto, pues, desde el feminismo fuimos conscientes y en la etapa en que yo estuve de directora en el Instituto de la Mujer llegamos a un acuerdo, 3 ministerios, el Ministerio de Sanidad, el de Educación y el de Asuntos Sociales, para llevar a las escuelas todo un programa de educación sexual y con unos materiales buenísimos y con formación cada año de escuelas. Bueno, pues no, hicimos esto que hubiera sido una manera de entrar sistemáticamente. Esto duró 2 años. Al cabo de 2 años, en el 96, entró el PP y fuera, absolutamente fuera. Y seguimos así, seguimos sin educación sexual y afectiva. Lo ha intentado un programa en Navarra, Scolae, que hizo un muy buen programa de coeducación y se le ha atacado por tierra, mar y aire. Porque pensó pues, en una educación sexual desde la infancia, evidentemente proporcionada a cada edad. Pero bueno, evidentemente ya se pensó que aquello iba a ser la corrupción de las criaturas, que se les iban a enseñar unas cosas terribles, se las iban a pervertir. De modo que Scolae ha sido muy amenazada y por lo que yo sé sigue, pero con ciertos problemas. De modo que el poder hacer unas políticas, digamos, en relación al currículum oculto, es muy difícil la intervención del Estado, porque tienen que ser los medios de comunicación, toda la megafonía social, digamos, ¿no? Que vaya adoptando otras formas. Va ocurriendo, pero muy lentamente. Respecto a las políticas públicas, bueno, pues educar de otro modo al profesorado, como he dicho, y luego, por ejemplo, pues esto, poner en las leyes de educación unos aspectos que sean los coeducativos. En la actual ley que se ha aprobado ahora está la idea de la coeducación, está. Veremos cómo se desarrolla. En la ley de igualdad de 2007 ya había muchos elementos que iban en el sentido de cambios educativos. Y sin embargo, después ahí han quedado, y hace ya 13 años de esto, ¿no? De modo que esperemos que en la actual ley esto tenga un poquito más de recorrido, porque si no, no sirve de nada. Si hablamos de lo que ocurre fuera de las escuelas, en el ámbito, por ejemplo, de la educación no formal, bueno, pues se reproducen exactamente las mismas características, no por voluntad, sino inconscientemente. Recuerdo que me llamaron hace un tiempo para un debate con una serie de asociaciones que se ocupaban de esto salir con chicos y chicas a la pantalla, toda una serie de actividades complementarias, ¿no? Y entonces dijeron, no, nosotros no somos sexistas, no. Bueno, y fueron exponiendo cada asociación. Y cuando se acabaron, pues yo les dije, fijaos, ¿quién ha expuesto? Todos chicos. Y las asociaciones eran mixtas. Pero a la hora de ponerse frente a un micro, se ponía el chico. ¿Por qué la chica no sabía hablar? Por supuesto que sabía hablar, pero hay un reconocimiento natural. El chico dice, allá voy, y la chica se retira, ¿entendéis? Y no se cuestiona. Entonces la cara pública es del chico. Entonces, bueno, yo les hice notar esto, realmente se quedaron como helados. Bueno, a través de estas cosas es cuando podemos ir quizá cambiando algo y haciéndolos conscientes del sexismo que todavía arrastramos, incluso estando en contra de él. Gracias, Marina. Macarena. Gracias, Pablo. Yo, bueno, ciertamente en las políticas públicas de diferentes espacios hay diversas estrategias para realizar, ¿no?
yo desde mi rol de investigadora creo que hay que investigar mucho, porque no se pueden tomar decisiones de qué hacer si no sabemos qué hay, ¿no? Y a qué nos enfrentamos. Y creo que la investigación en ese sentido tiene un papel primordial. Porque tal como comentaba Marina, es la educación formal por un lado, pero también está la informal. Yo voy a decirte datos aproximados de Chile, pero acá en España, en Cataluña es más o menos lo mismo. A nivel general, las mujeres realizan diariamente 5 horas y media de actividades no remuneradas y los varones prácticamente 3 horas y media o 3 horas, ¿no? Es decir, ya estás viendo en casa una distinción de quién hace qué y por qué lo hace. Por otra parte, eso implica que las mujeres dediquen menos tiempo al trabajo remunerado y a los estudios e incluso al ocio. Son imágenes, saber esos datos son necesarios para saber qué hacemos y qué estrategias llevamos a cabo. Hay investigaciones que también nos dicen en el contexto chileno que de profesores y profesoras de kinder, ¿no? Cuando los niños y niñas tienen más o menos 5 años, ya tienen una idea de que las niñas tienen menos capacidades para las matemáticas que sus pares varones. Y eso va a incidir en el trato, va a incidir en lo que nos decía Marina, a quién saco a la pizarra, a quién le pregunto los ejemplos. Y todo ese tipo de dinámicas tiene una incidencia en todo lo que hemos hablado hasta ahora, por lo cual yo considero que la investigación es súper importante, porque políticas sin investigación y sin sustento de bases también caen en el vacío, ¿no? En esa línea, Pablo me había comentado o había preguntado, si no me equivoco, qué estrategias podríamos llevar a cabo. Como en todo, no hay recetas únicas, ni nada por el estilo, por supuesto, pero en esta línea de la investigación, en mi caso particularmente, hemos, por ejemplo, desarrollado un juego de mesa para jóvenes de 14 años en adelante, que es descargable y gratuito, que les invito a visitarlo, que su página web es www.deconstruyete.cl, en el cual desde la investigación hemos podido evidenciar cómo siguen presentes y se reproducen imaginarios sexistas con respecto a hombres y a mujeres, y también con respecto a mitos de la violencia contra las mujeres, que es mi campo de investigación actualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, generar estrategias que permitan al estudiantado no solo aprender esto, que es súper importante, por ejemplo, para quienes se forman de profesor o profesora, sino también sentarnos a conversar y reflexionar de qué incidencia tienen estas dimensiones sexistas en la realidad de las personas. Y asimismo conocer, por ejemplo, hacer genealogía, ¿no? Que tiene implicancias mucho más amplias, pero hacer genealogía, es decir, qué mujeres han tenido incidencia política, desde el feminismo, desde otros espacios, por ejemplo, en Chile es tan importante, aquí también, pero recordar a aquellas mujeres que han luchado en contra de las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, y que siguen estando también presentes en la actualidad. Entonces, un poco a modo de resumen, existen estrategias a nivel micro, ¿no es cierto?, que pueden darse más a un modo situado, si queremos de algún modo, pero que desde mi punto de vista siempre tienen que estar vinculadas con la investigación general y también situada a los diversos territorios, por supuesto. Bueno, nos acercamos un poquito al final y la verdad es que estaríamos horas y horas escuchándoos, pero a mí sí me gustaría preguntaros cuáles creéis que son los próximos pasos que podemos dar desde las juventudes, ¿no? ¿Qué pasos estamos dando y cuáles son los pasos pendientes, digamos? Y lo digo también porque escuchándoos pensaba mucho en cómo, bueno, tanto Marina como Macarena habéis explicado cómo se ha hecho muchísimo desde las escuelas, desde las políticas, incluso como madres, ¿no? Para cuestionar y cambiar esta cultura y pensamiento androcéntrico, ¿no? Pero a la vez vemos, y yo creo que es de alegrar, ¿no? Yo me alegro muchísimo cuando veo a estas jóvenes y a estos jóvenes luchadoras que ya han cambiado el chip, ¿no? Pero que chocan con sus familias, chocan con sus parejas, chocan con la sociedad que todavía es muy patriarcal, ¿no? Entonces, ¿qué decirles o qué está en sus manos, ¿no? ¿Qué tienen en sus manos estas jóvenes y estos jóvenes hacia la igualdad de género y hacia la coeducación? Bueno, pues mira, yo creo que estamos en un momento muy interesante. Desde mi punto de vista, y además sabéis que hay un debate tremendo en este momento en España sobre todo el tema trans, ¿no? Que incide en toda esta cuestión. Entonces yo creo que, digamos, la dirección en la que hay que caminar es hacia la desaparición de los géneros. O sea, no se trata tanto, por ejemplo, hay una cosa que a mí me parece muy nociva,
que es un cambio que se ha producido, en el cual se ha pasado de la represión sobre la sexualidad femenina a una especie de sexualización desde el nacimiento, desde los 5 años. Ya están las niñas pues poniendo las monas y diciéndoles y tal, y, ¿no?, exhibiéndolas. Bueno, y como considerándolas objetos sexuales y juguetes sexuales, y que es así como conseguirán que alguien les haga caso. Esto me parece nefasto, ¿no? Yo no es que esté en contra de la sexualización, estoy en contra de la sexualización de las mujeres. Es otra cosa. Es decir, si una sociedad quiere ser muy sexualizada y todo el mundo participa en ello, o una parte importante, pero sin distinción de sexo, pues vale, ¿no? A mí personalmente me puede gustar más o menos esto y otra cosa. Como si una sociedad quiere ser muy pacata, vale, pero tiene que ser, y muy represora, tiene que ser igual. Por lo tanto, desde mi punto de vista, hay que ir hacia la desaparición de los géneros. Desaparición. No hacia la reafirmación, diciendo, bueno, pues vamos a hacer más géneros y ahora vamos a hacer un género porque quien se pasa de aquí para allá o quien tiene una sexualidad. Una cosa es la sexualidad y otra es, digamos, los géneros. Y entonces a mí me parece que los cambios de sexo son absurdos, porque el sexo es una variable natural que tenemos y que corresponde a una división del trabajo, en el fondo, en la reproducción humana, pero en cambio lo que tiene que haber es absoluta libertad para que cada persona viva como quiera, en términos de aspecto, de roles, de formas de pensar, siempre y cuando no dañe a nadie ni a sí misma, ¿verdad? Estos son los límites. Entonces yo creo que las personas jóvenes que están en esta dinámica, muy bien. Hay una cosa que siempre repito y que me parece útil. En muchos casos, sobre todo cuando se trata de niños y niñas, porque los adolescentes ya son más afirmativos, pero cuando se trata de niños y niñas, pues muchas veces si un niño va con una muñeca tan contento y alguien le dice, pero tú, ¿cómo vas con esto si esto es de niña? Entonces lo normal es que el niño tire la muñeca y ya nunca más, y se bloquee, ¿verdad? Porque le están quitando su dignidad, su orgullo de niño y tal. Bueno, entonces lo que hay que darles es una especie de criterio de superioridad ética. No de que ellos están por encima de los demás, sino, oye, tú has tenido la suerte y que te han dado una muñeca y has visto que es muy interesante jugar con la muñeca, ¿verdad que sí? Y hay niños pobrecitos que no, nadie les ha dado una muñeca y les han dicho que ellos no pueden jugar con muñecas. Es decir, para que no les quieran hacer una especie de defensa de, no de voy a machacar a este porque es un idiota, sino este no sabe, pobre. Y si puedo le enseño que es él el que se está perdiendo algo importante. ¿Entendéis? Una superioridad moral en la construcción de criterios más amplios, más tolerantes, más abiertos, más capaces de libertad para todo el mundo y de igualdad. Por mi parte, también creo que estamos en un momento muy, muy importante, lo digo también desde mi perspectiva como chilena, ¿no es cierto?, donde hemos visto desde el 2018 en adelante una serie, pero también antes, ¿no?, con más genealogía, pero una serie de reivindicaciones en el caso particular de los movimientos feministas jóvenes, con mucha fuerza los movimientos feministas jóvenes, pero que también tienen una genealogía, ¿no?, que tiene que ver con todas aquellas que también fueron cimentando antes este camino, muchas veces desde una voluntad, como habíamos comentado antes, no porque estuviese instalado en el currículum, pero desde una voluntad instalando estas temáticas en las universidades, ¿no? Y de ese modo también se va sembrando semillas, ¿no? Y vemos también cómo esto, y a nivel de la interacción global que se va teniendo en la actualidad, va generando transformaciones profundas que logran presionar a las vindicaciones que ya estaban instaladas, en este caso pienso en las universidades, ¿no? Es decir, en el caso particular de Chile, antes del movimiento feminista universitario del 2018, prácticamente ninguna universidad contaba con protocolos de acoso sexual, y en la actualidad, presionados por los movimientos feministas, las jóvenes universitarias, prácticamente la totalidad de las universidades tiene protocolos.
¿El protocolo lo es todo? Pues no, para nada, ¿no? O sea, es importante, pero implica y tenemos que estar también siempre subrayando la necesidad de este cambio cultural, que siempre es de largo aliento, porque es muy multidimensional, no es solo la coeducación, no es solo que las mujeres estemos haciendo ciencia, no es solo las obras y la valorización del trabajo doméstico y de cuidado, son todas en conjunto las que van generando estas transformaciones culturales. Entonces yo creo que a las jóvenes, a las que no somos tan jóvenes, a todos y a todas, y a las niñas también, nos toca cada una en su lugar, y cada una en su momento, ¿no es cierto?, y de su propio espacio, seguir adelante con estas estrategias que a veces también, como dijimos, son maravillosas, pero a veces generan cansancio normal, ¿no? Remar contra la corriente en algunas dimensiones, pero que nos sigue quedando este camino que avanzar y es súper importante también, desde mi punto de vista, hacerlo con la fuerza, con genealogía. Yo siempre rescato las genealogías, ¿no es cierto? Con genealogía y con mira hacia el futuro, desde el presente al final, ¿no? Haciendo esta conjugación. Sin tener, por supuesto, recetas en absoluto, sino perspectivas en el marco de lo que hago y de lo que trabajo y de lo que siento y pienso, ¿no? Totalmente, Maca. Marina, la verdad que ha sido una hora de puro aprendizaje para nosotros y para nosotras. Nos gustaría, o me gustaría cerrar pidiéndoles alguna recomendación de libro, de documental, de película, de serie, algún material que se les cruce por la cabeza que sea interesante para estos tiempos, para favorecer lecturas, reflexiones, debates, sobre todo en materia para la formación docente, pero también para pasarles a nuestros alumnos, a nuestras alumnas. No sé si, Marina, querés empezar vos y ya con eso. Sí, hay muchísimos materiales ahora ya. Mira, por ejemplo, os puedo recomendar una web de unas compañeras con las que estuvimos trabajando, que es www.coeducación.com. Coeducación, con dos Cs en acción, porque es coedu y acción. En esta web se encuentran muchísimos materiales. Hay también, por ejemplo, muchos cuentos no sexistas. Cada vez hay más cuentos no sexistas que van apareciendo. Respecto a mis propios artículos, si a alguien le interesa, pues se pueden encontrar muchos de ellos en academia.edu, a mi nombre. Y bueno, pues han ido saliendo muchos, por ejemplo, Ni princesas ni piratas, es un libro de hace un par de años que trata sobre también los temas de coeducación. En fin, pero a través de la web podéis encontrar muchísimos materiales, también vídeos y también, digamos, todo tipo de materiales que pueden servir tanto a un nivel más teórico como a un nivel más práctico, por ejemplo, en todo el tema de cómo trabajar los patios, que hemos estado trabajando y con estas compañeras también están en muchas escuelas repensando cómo hacen los patios, porque si no, pues solo juegan los niños cuando se han convertido todo en pistas de deporte, etcétera. Las niñas no juegan, no saben dónde jugar. Bueno, pues toda una serie de aspectos más concretos, digamos, para ir cambiando todo esto. Maca. Bueno, yo les recomiendo leer a Marina Subirats, por supuesto, que para muchos yo leí ya antes de estar acá en Barcelona, ¿no? Antes de venirme a Marina, y creo que, como dijimos, hacer genealogía y hablar de referentes siempre es importante y es muy importante. Ahí sí, Pablo, nos abriste la pantalla. La web. Sí. Entonces, yo creo que también esos textos que, como decía, ya están en internet en la actualidad. Y otra autora que, si no me equivoco, también es amiga de Marina, es Nuria Solsona. Sí, y a mí me encantó, también la leí estando en Chile previamente, y ella tiene, lo que hace me pareció súper interesante, porque estamos siempre con la costumbre de reconocer a las mujeres históricas relevantes, ¿no? Sí, la que hizo, la que cambió, la que fue diferente. Pero la cultura o lo que tradicionalmente han hecho las mujeres, no por esencia, sino por estas construcciones de género, claramente tiene que ver con valorar el cuidado. ¿Qué somos sin cuidado? ¿Y qué somos sin comer? Digo yo. ¿Qué seríamos sin comer? Y cómo la cultura también se refleja en la comida. La comida es un acto de vida también, ¿no es cierto? Entonces ella lo que hace allí
yo no soy profesora de química, pero desde la química, ¿no es cierto?, va a la comida y enseña la química desde la cocina y desde la comida. Y yo lo encontré maravilloso porque tiene que ver también con eso, ¿no? De dar cuenta de no que es solo estudiar números, que es mucho más abstracto, sino que no estudiar con cosas que hacemos y que además nos enseñan cosas mínimas como poder alimentarnos de manera autónoma y poder también cuidar a las otras personas por medio de la cocina y de la comida, ¿no? Yo esa fórmula la encuentro muy interesante. Y bueno, ahí está Pablo mostrando el Deconstrúyete, que es esta iniciativa basada en la investigación que les contaba, que es descargable y gratuita, y bueno, que está ahí todas las instrucciones para imprimir y para recortar y para trabajar, y por supuesto tiene las fórmulas las instrucciones de cómo jugar, pero es libre, ¿no? Al final tiene tarjetas de conceptos, de mujeres referentes, etcétera, pero es una fórmula libre de juego. Creo que más o menos dentro del panorama, que también es verdad, ¿no? Si una se pone a buscar, ahora Internet tiene eso maravilloso de que nos permite acceder a cuentos infantiles. Hay mucho más que antes. Hay cuentos y nos siguen mandando los cuentos tradicionales de la Cuerpo Espín que les contaba, porque cuentos hay. Y bueno, y si no pillamos, también una estrategia que han desarrollado desde la coeducación es eso, ¿no? Cambiar los roles de los cuentos, por ejemplo, y ver cómo reaccionan los niños y las niñas, que al principio les cuesta un mundo ver que la princesa salva al príncipe y el príncipe espera a ser rescatado, ¿no? Pero bueno, hay algunos ejemplos les pude dar. Muchas gracias a las dos por las recomendaciones, y yo quisiera aprovechar la instancia para realmente decir que el juego de Deconstrúyete lo utilizamos en la universidad, en la Facultad de Educación, y ahí un poco nos percatamos de lo que comentaba también Marina, ¿no? Que no existe una asignatura de género como tal en magisterio, ¿no? En educación de maestras y maestros de primaria, y alucinaron. O sea, les encantó a las estudiantes, había chicos que decían, pero hombre, esto pasa, ¿no? Y decíamos, suerte que estamos haciendo este juego en cuarto, ¿no? En cuarto de grado, y nunca habían tocado estos temas, así que es un juego que también recomiendo desde la práctica. Y desde aquí, pues, cerrar con esta charla. Ha sido un gran placer. Les agradecemos todas las aportaciones de hoy, pero también yo quería agradecerles todo lo que han hecho por la lucha feminista, ¿no? Y por la lucha, bueno, nos inspiran, ¿no? Nos han inspirado, y todas sus vidas han sido una inspiración para que sigamos luchando por la igualdad. Así que gracias por todo lo aportado. Muchas gracias por la invitación a ustedes, un gusto también compartir. También por mi parte, muchas gracias. Ha sido muy agradable hablar de todo esto, y además esperamos que sirva y que cada día pues vayamos profundizando y cambiando hacia una escuela coeducativa precisamente. Gracias. En eso estaremos. Muchas gracias.